Hola, bienvenidos a todos a el coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos con nosotros a Mindy Huerta de la Facultad de Ciencias, que nos va a hablar sobre un camino entre distintos contextos, desde abelianas hasta extraanguladas. Supongo que categorías. Sí. Sí, ok. Gracias, Mindy, por aceptar la invitación y adelante. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por darme esta oportunidad de venir a platicarles un poquito del trabajo que ha estado saliendo recientemente, ¿no? La idea es platicarles un poquito más del último contexto que son las categorías extrianguladas. Fue una noción que surgió por eso del 2019 por Hiroyuki Nakaoka y Jean Palou, y lo que hacen es dar una generalización simultánea de distintos contextos. ¿Okay? Entonces, para hablar de ello, pues necesito abordar primero qué fue lo que propició que existiera esta definición de categoría extriangulada, y principalmente tiene dos vertientes: generalizar lo que son categorías exactas y generalizar lo que son categorías trianguladas de manera simultánea. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, permítanme hablar primero de las categorías exactas. Para hablar de una categoría exacta necesito una categoría aditiva, ¿sí? Y en esa categoría aditiva me voy a fijar en parejas de morfismos, pero no va a ser cualquier pareja de morfismos, va a ser una pareja de núcleo con núcleo, ¿sí? Que, bueno, se tiene esto, ¿no? I es el núcleo de P es el conúcleo de I, ¿sí? Y bueno, dentro de la terminología, pues se dice que esta parejita pues se vuelve una conflación, ¿sí? El morfismo que aparece aquí pues es una inflación, y el morfismo que aparece en la segunda variable es una deflación. ¿Ok? Solo es notación. Bueno, podríamos considerar, bueno, lo que es principal es que tenga sumas directas, ¿sí? Bueno, está toda la lista, pero que solo tenga sumas directas. ¿Okay? Bien. Ok, bueno, entonces tengo esta categoría, tengo esta colección de parejas, y le voy a pedir que cumplan más cosas. Dentro de eso, pues le voy a pedir que de aquí, esa colección que tomaste, sea cerrada por isomorfismos. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Bueno, podríamos pensarlo así. Si estamos trabajando en módulos, pues podemos pensar en complejos, y podemos decir que dos complejos sean isomorfos, ¿no? Bueno, esto es como que de alguna manera más corto. Es como si pensáramos en complejos concentrados en grado -1, 0 y 1. ¿Ok? Bien. La segunda es que el morfismo de identidad sea tanto una inflación como una deflación. Entonces, si queremos de alguna manera verlo como las parejas anteriores, pues estamos considerando un objeto, la identidad, y bueno, aquí tendría que considerar el núcleo, el conúcleo, disculpen, y pues justo tendría esto, ¿no? Entonces estoy diciendo, los morfismos de identidades aparecen en las primeras variables de esas parejitas que consideraste, y también van a aparecer de esta forma. ¿Ok? Sí, bien. Tercero, debes pedir que estas deflaciones que tú estás llamando acá, estas que son las P's, sean cerradas por composición. Es decir, tomas dos deflaciones, la composición vuelve a ser una deflación. Se pide lo mismo para las inflaciones, y también se pide que bajo ciertas construcciones que se llaman de pullback, de pushout, se cierren. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginemos que aquí tengo mi deflación D, ¿sí? Puedo hacer esta construcción, es un pullback, tiene ahí una propiedad universal, me da un cuadradito que se ve así, y lo que voy a pedir es que el morfismo que sea paralelo, D', vuelva a ser una deflación. ¿Okay? Y pues tengo el análogo para inflaciones. Tengo aquí una inflación, tengo aquí un morfismo, F, voy a hacer esta construcción tipo push out, y lo que voy a pedir es que el morfismo paralelo, I', pues también sea una inflación. ¿Okay? Entonces podemos identificar que hay pues algunas condiciones de, bajo ciertas construcciones hay cerradura, ¿no? Bien. Oye, ¿nos puedes dar los ejemplos de categorías? Sí, ahorita. Sí, ahorita les voy a dar ejemplos de eso. Ok, entonces, a ver, ¿qué pasa con categorías abelianas y categorías exactas? Quizá una buena pregunta es, ¿cómo consigo categorías exactas, ¿no? Y hay un método, bueno, hay una forma de conseguirlos de esta manera. Considera una categoría abeliana, ¿sí? Y toma
subcategorías cerradas por extensiones. ¿Eso qué quiere decir? En una categoría abeliana, pues tengo este tipo de sucesiones, que son sucesiones exactas cortas. Cerradura por extensiones, yo tomo una subclase dentro de mi categoría, le voy a llamar C. Quiere decir que si este de acá y este de acá están, entonces el de en medio tiene que estar. ¿Ok? Entonces, esto nos da como una fuente de construir categorías exactas, ¿no? Tómate una abeliana, considera subcategorías cerradas por extensiones. Se puede probar que cumple toda la axiomática anterior. ¿Ok? Bien. Ahora, déjenme platicarles ahora del otro ingrediente de categorías extrianguladas, que son las categorías trianguladas. ¿Ok? Entonces voy a, de nuevo, considerar una categoría aditiva. En este caso, necesito considerar un endofuntor aditivo de A en A, es un funtor que va de A en A, ¿sí? Y con él voy a considerar una clase de triángulos, así les voy a llamar, que se van a ver así. Son como 3 morfismos, ¿no?, que se pueden componer, ¿sí? Lo único que hay que observar es que el último término, que es este, es justo pues, evaluar el primero en el endofuntor. ¿Ok? Y bueno, a eso le llamo triángulos. Digo que si tengo 2 triángulos, existe un morfismo entre ellos dos, si yo puedo considerar aquí 3 morfismos, U, B y W, de manera tal que estos 3 cuadrados conmutan. ¿Ok? Bien. Entonces voy a hacer algo muy similar a lo anterior. Yo tengo mi clase de triángulos, pero no me voy a fijar en toda mi clase de triángulos. Me voy a fijar en una colección que me debe satisfacer algunos axiomas. ¿Ok? Entonces, primero, bueno, antes de irme a los axiomas, pues voy a considerar un poquito más. Voy a tomar el endofuntor, pero no solo voy a pedir que sea un defuntor, sino que sea un isomorfismo, ¿no?, de A en A, ¿sí? Y bueno, a ese es el que seguramente lo han escuchado en muchos papers, ¿no?, que se llaman el funtor de traslación. ¿Ok? Bien. Con esos dos voy a considerar otra clase de triángulos, ¿sí?, que se llaman triángulos distinguidos. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, le voy a pedir que cualquier triángulo isomorfo a un triángulo distinguido sea de nuevo distinguido, ¿no? Que si hacemos como un tipo de analogía con lo anterior, pues se parece mucho a la primera condición que teníamos aquí, ¿no?, que se cierre como que la clase que elegiste por isomorfismos. Bien. Segundo, vamos a pedir que para cada objeto tengas este triángulo distinguido, ¿no? Que si ahora nos fijamos aquí y de alguna manera solo cortamos, que solo sea XX0, se está pareciendo mucho a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Bien. Tercero, vamos a pedir que dado un morfismo, pues ese morfismo lo puedas ver en un triángulo distinguido. Tienes el morfismo, complétalo y aquí tienes un triángulo distinguido. ¿Ok? Bien. Siguiente axioma. Bueno, si tú tienes un triángulo distinguido, vas a admitir recorrerlo. ¿Qué significa recorrerlo? Mira, aquí tienes tu F, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es como pasarlo acá, pero hay que pagar un precio, vas a evaluarlo bajo el endofuntor y le vas a poner un signo menos. ¿Ok? Y eso pasa, es un sí, solo sí. Bien. Por último, bueno, no por último, falta algún otro. Tenemos este. Aquí tenemos un triángulo distinguido, aquí tenemos otro triángulo distinguido, y son tales que tú puedes construir un cuadradito aquí que conmute. Uno de los axiomas te dice, mira, existe otro morfismo, ahora de Z en Z', que lo puedes agregar y ya los 3 te van a conmutar. Y por último, quizá este axioma no es tan natural, pero ¿qué nos dice? Imagina que tú tienes aquí un triángulo distinguido, ¿no? F, F' y F bi', ¿de acuerdo? Y por otro lado tienes otro, G, G' y G bi'. Entonces podrías considerar aquí la composición, ¿no? Aquí está tu H, y por uno de los axiomas anteriores, este se puede ver dentro de un triángulo. Entonces es H, H', H bi'. ¿Qué nos dice el axioma del octaedro? Pues que existe un triángulo distinguido, J, J', J bi', que todo lo que está aquí lo hace conmutar. Todos los cuadrados, todos los triángulos. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Qué fue el principal problema que había que vinieron a solucionar las categorías extrianguladas? Que esto que pasaba antes entre abelianas y exactas, lo que hacías era, ok, estoy en un contexto, estoy haciendo un tipo de relativización porque ahora me estoy fijando
en una categoría que hace esto, una subcategoría, y puedo seguir trabajando, pero me salgo del contexto original, ¿sí? Y pues pasaba lo mismo con categorías trianguladas. Tú empezabas a trabajar ahí, te empezabas a considerar ciertas subcategorías que eran interesantes y hacías un tipo de relativización con esa subcategoría. Y pasaba que al considerar solo la subcategoría, ya no estabas en un contexto triangulado. Entonces, por mucho tiempo se preguntó, bueno, ¿ahora en qué contexto estoy? Porque si bien no conozco el contexto, todavía puedo hacer más cosas. ¿Okay? Entonces, esta fue una de las principales razones, ¿sí? Las categorías extrianguladas emulan lo que pasaba aquí, ¿sí? El comportamiento de subcategorías cerradas por extensiones, pero ahora en trianguladas. ¿Okay? Bien. Ok, entonces todavía no vamos a ver definición de categoría extriangulada porque necesitamos hacer otro tipo de interpretación. ¿Okay? Bien, vamos a considerar ahora sucesiones de morfismos, ¿no? Voy a tomar parejitas de morfismos de manera tal, por ejemplo, tengo XY y tengo aquí otro X', Y', ¿sí? Notemos que aquí me aparece el mismo A, o sea, X y X' salen del mismo A, y Y' llegan al mismo C. Ajá. Entonces yo digo, bueno, esta parejita está relacionada con esta otra parejita si existe un morfismo B que va de B en B', tal que es un isomorfismo en mi categoría y me hace conmutar estos dos triángulos. ¿Ok? Bien, bueno, entonces, dadas parejas de morfismos, pues estoy hablando de esta relación. Es fácil ver que esto te da una relación de equivalencia, ¿sí? Y como tengo una relación de equivalencia, pues ahora puedo considerar sus clases, que voy a denotar así, ¿no? La parejita, pero entre corchetes. Ok, bueno. Dados los objetos A, C, pues ahora voy a considerar el conjunto de clases de equivalencia que se vean así, ¿sí? Si pongo X sub C, CA, me refiero a clases de equivalencia que son así, ¿no? Que empiezan en A y terminan en C. ¿Ok? Y bueno, hay mucha teoría detrás de esto. Lo que se puede llegar a probar es que esto que está aquí admite una estructura de grupo abeliano. ¿Sí? Bien, entonces en resumen, dada una relación de equivalencia que yo voy a hacer para parejitas de morfismos, pues puedo construir aquí un grupo que es abeliano. Bien, entonces, por ejemplo, pensando en categoría de módulos, pues podemos hablar de resoluciones proyectivas, ¿no? Considero un objeto acá, lo que voy a hacer es construirle un complejo, ¿sí? Todos los PIs de aquí son módulos proyectivos, los morfismos que aparecen ahí son morfismos que tienen propiedades interesantes, que son precubiertas proyectivas, ¿sí? Entonces, dado este complejo, pues yo agarro y aplico el home, ¿sí? Con espacio y aquí un módulo n. Bien, entonces esto me produce un nuevo complejo, ahora de grupos abelianos, y lo que voy a hacer es definir pues, el primer grupo de extensión, bueno, así se define, como este cociente. ¿De acuerdo? Bien, ahora, algo que sucede cuando estamos justo en este contexto es que hay una relación de este cociente, que en un principio podríamos pensarlo así como que bien abstracto, ¿no? Es un elemento en un cociente, y este de aquí que se definió antes. Ajá. Este de aquí de alguna manera se ven los elementos, ¿no? Son clases de equivalencia de parejas. Y lo que estamos diciendo, bueno, pues tómate un elemento aquí en este cociente, el que tú quieras, entonces lo vas a poder visualizar, lo vas a poder interpretar como una clase de equivalencia de parejas de morfismos. ¿Ok? ¿En cuál, perdón? Sí. Sí. Sí, no. Sí, lo que dice el profesor Antolín está muy bien. Lo que voy a hacer es que más adelante voy a presentar la de extrianguladas y para eso no necesitas, ¿sí? Ok. Bien, entonces ahora sí, veamos la definición, justo la siguiente diapositiva, ¿no? Voy a hablar de una categoría extriangulada. ¿Qué es? Es algo que tiene tres ingredientes. Una categoría aditiva, ¿sí? Este de aquí, que es un bifuntor aditivo, ¿sí? Solo voy a decir es bifuntor y ya. Y algo que llaman la realización aditiva. Ok, ¿qué va a ser la realización? Este que estás tomando es un bifuntor aditivo, entonces de alguna manera pues no lo conoces, ¿no? Dices, bueno, sé que es un grupo abeliano y ya, cuando lo evalúo. Pero esta realización te permite ver cómo lo podías hacer en el caso anterior. Aquí en el caso anterior, perdón,
Pues sí, es cierto lo que dice el profesor. Aquí tendríamos que tomar sucesiones exactas cortas porque estamos como que en este contexto, pero aquí ya no es tan necesario, ¿sí? Esta relación pues no tiene por qué ser una sucesión exacta corta, ¿ok? Por eso quise decirlo así. Ok, y bueno, cuando pase esto, que este delta lo puedes ver de alguna manera así, pues lo vamos a escribir de esta manera, ¿no? Pongo aquí como la manera de verlo, aquí, y le escribo aquí arriba, delta, ¿no? Ahora, esto es lo que ahora llaman, en el artículo de Hiroyuki Nakaoka y Jean Palu, los C-triángulos. Bien. Bien, esos son los principales ingredientes, pero se deben satisfacer una lista de axiomas. Dentro de ellos, por ejemplo, está este. Si tienes 12 triángulos y un cuadradito conmutativo aquí, existe un morfismo de C en C' que te hace conmutar los dos cuadrados, que si bien nos acordamos, es uno de los axiomas que aparece en categorías trianguladas. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos el opuesto. En el opuesto, ahora tienes los dos triángulos y el cuadradito lo tienes a la derecha, que nos dice, pues existe un morfismo de A en A' de manera tal que los dos cuadrados conmutan, ¿sí? Y podríamos pensar, bueno, es que ese no está en trianguladas, pero en trianguladas lo que sí tenemos es el endofuntor y podemos hacer corrimiento de triángulos. Entonces, usando eso, se puede probar también este. Es una consecuencia de los axiomas de trianguladas. Entonces, también no estamos pidiendo algo que no existe, ¿ok? Bien. Después viene este axioma, que es ET4. En este axioma, lo que hacen es, bueno, tienes ABD, que es un triángulo, tienes aquí otro triángulo BCF, ¿no? Una especie de T. Ajá. Y nos dice, mira, ese lo puedes completar un diagrama que se ve así, donde todos los renglones y todas las columnas son de triángulos, ¿sí? Que eso lo podríamos ver como el axioma del octaedro, ¿no? Si nos fijamos, aparece una composición y este es el que se está realizando de alguna manera. Y nos dice, lo puedes completar de esta manera, ¿sí? Y pues yéndonos tal vez a otro tipo de contextos, por ejemplo en abelianas, pues es muy común encontrar este tipo de diagramas, son diagramas del tipo push-out. ¿Ok? Bien. Y por último, también tenemos pues el dual. El dual, que nos dice, bueno, ahora tienes como que la T, este es un pedacito y este es otro pedacito de la T, lo puedes completar, donde cada renglón, cada columna es un E-triángulo, ¿sí? Y este pues es otra construcción también análoga en categorías abelianas a diagramas del tipo pullback. ¿Ok? Entonces, hay algo interesante, ¿no? Porque en la definición, si nosotros la vemos desde fuera, ¿no? Es como que dijeron cosas que sabíamos que existían, ¿no? Pero el mérito que tiene esta definición es que Hiroyuki Nakaoka y Jean Palu pudieron extraer el corazón del comportamiento homológico de todos los contextos que les mencioné, ¿sí? Bien, entonces, a ver, por ejemplo, algo que dicen de manera muy general es, bueno, tenemos un bifuntor, ¿no? Pero podríamos decir, bueno, ¿y qué interpretación tiene ese bifuntor? ¿No? O sea, yo lo que sé es que manda objetos en objetos y morfismos en morfismos, pero ¿qué hace? Por ejemplo, digamos que yo considero una pareja de morfismos y que el primero sea la identidad, ¿ok? Bueno, me estaré diciendo, si tú lo ves así, a extensiones, así le voy a llamar a los elementos acá, a una extensión de CA lo vas a llamar a una extensión de CA'. Ajá. ¿Y qué me está diciendo? Mira, pues aquí tienes tu delta, de manera visual, lo voy a ver con la realización, tienes aquí un morfismo A, vas a obtener una extensión que ahora es A'B''C. ¿Y eso qué significa? Ese es un diagrama que es muy común cuando estamos trabajando en abelianas, es un diagrama tipo push-out, ¿no? Entonces, dejar identidades fijas en alguna de las dos variables de ese bifuntor, pues nos dice, estás haciendo un diagrama push-out o pullback, ¿no? Bueno, de manera análoga, pues también tenemos esto, ¿no? Ahora, si lo dejamos aquí, tenemos aquí la extensión, tengo un morfismo C' en C, y me está diciendo, vas a obtener una extensión que se ve así. Entonces, estoy haciendo un diagrama tipo pullback, ¿ok? Y bueno, además, ¿qué me está diciendo? Bueno, si tú consideras esto, este lo podrías ver como una composición. ¿Y esta composición cómo se interpreta? Mira, toma tu extensión, haz un diagrama push-out, y a lo que te salga, hazle un diagrama pullback, ¿sí? Y tienes esta forma de construir lo que tú dices. Pero podría considerar ahora, pues, hacer la otra composición, ¿sí? Y me estaría diciendo, toma tu extensión, haz primero el diagrama pullback y después haces el diagrama push-out. Lo que me dice este bifuntor es que, si lo ves desde el punto de vista de bifuntor, estas dos operaciones son compatibles, ¿sí?
Ahora, ¿qué similitud hay en todos los contextos? Si nosotros nos vamos en abelianas, o exactas, o trianguladas, podemos identificar que hay una manera de entender eso, ¿no? O sea, en todas hay un tipo de bifuntor, ¿no? Por ejemplo, pensándolo aquí, o acá, o acá. Y no solo eso, sino que en cada una de ellas también tenemos algún tipo de estructura que podemos ver, ¿no? En abelianas, sucesiones exactas cortas. En exactas, lo que conocemos como clases de equivalencia de conflaciones. Y por último, en trianguladas, pues los respectivos triángulos distinguidos. ¿Okay? Entonces, pareciera que son los dos ingredientes que hay. Y de hecho, son los dos ingredientes principales en este nuevo contexto. Doy una categoría extriangulada, tómate un bifuntor, no te voy a decir cómo es explícitamente, solo voy a considerar que sea bifuntor. Y en lugar de todo lo demás que vas a usar en las estructuras, lo vas a visualizar con triángulos. ¿Sí? Bueno, pero ahora, ¿qué pasa? Podríamos decir, bueno, si tienes triangulada, te vas a una subcategoría cerrada por extensiones. ¿Sí? Ahora, en lugar de considerar aquí sucesiones exactas cortas, pues consideramos triángulos distinguidos, porque estoy en una triangulada. Obtengo una categoría extriangulada, ¿sí? Y ahora, pues podríamos preguntarnos, ¿y si tomas algo cerrado por extensiones en una extriangulada, qué nuevo contexto obtienes? La verdad es que pues no obtienes nada nuevo, sigues estando dentro del mismo contexto. Entonces, eso es parte de lo que lo hace bastante interesante. Puedes seguir trabajando y pues de alguna manera no te estás saliendo de lo que ya conoces. ¿Sí? Bien. Ok, entonces podríamos preguntarnos acerca de qué tan fácil o difícil es poder distinguir que estás en algo extriangulado que no sea ni triangulado ni exacto. Y hay trabajos que hablan de esto, ¿sí? Hay muchos trabajos que se han dado acerca de caracterizaciones. Por ejemplo, en este te dice, tómate una categoría extriangulada. Si tu categoría extriangulada es tal que todas las inflaciones son monomorfismos y todas las deflaciones son epimorfismos, entonces pues estás en una categoría exacta. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hay? Por ejemplo, para trianguladas, pues considera una, ¿no? Donde para cada objeto este morfismo 0x es una deflación y este morfismo x0 es una inflación. Bajo esas dos hipótesis se puede construir el endofuntor y se puede ver que admite una estructura triangulada. ¿Sí? Ok. Sí. No, justo se prueba que hay cierta compatibilidad cuando giras de un lado y del otro. O sea, no es un trabajo sencillo, sí requiere de verlo con detalle, pero en pocas palabras se puede expresar así. ¿Sí? Bien. Y bueno, como decía el título, les voy a hablar de un camino entre distintos contextos. Quizá la siguiente pregunta podría ser, ¿qué tan difícil es construir algo que sea extriangulado, pero que no sea ni triangulado ni exacto? ¿Sí? Y hay muchos trabajos con muchos ejemplos, pero hay un método muy común en muchos de esos ejemplos, que es este que les voy a exponer. Entonces, considera una categoría abeliana que sea de Frobenius. Ok, le vamos a pedir un poquito más, ¿no? Le vamos a pedir que tenga suficientes proyectivos, suficientes inyectivos y que estas dos clases coincidan. ¿Ok? Se sabe que cuando tú tienes esta categoría así, te puedes ir a la categoría estable, que es justo hacer el cociente por morfismos que factoricen entre un objeto proyectivo. Y ese cociente tiene o admite una estructura triangulada. ¿Sí? Entonces voy de abeliano a triangulado. Y por último, ya que estoy en este contexto, pues me voy a fijar en una subcategoría cerrada por extensiones. ¿Ok? Entonces sí, es una manera de ir de algo abeliano, pasar por algo triangulado y llegar a algo extriangulado. Bien, entonces vamos a ver algún ejemplo. ¿Sí? Vamos a considerar esta álgebra autoinyectiva de Nakayama, dada por este carcaj con esta relación. ¿Okay? Entonces, bajo condiciones muy fortuitas, se puede considerar, se puede crear un anillo, ¿no? Usando este carcaj con estas relaciones, y me voy a fijar en los módulos finitamente generados, ¿sí? Respecto a esto. Bien, afortunadamente, este tipo de de carcaj es muy bueno porque nos permite obtener una categoría abeliana que es de Frobenius. ¿Sí? Es propia del carcaj. Bien, ok, entonces estoy en el primer paso del método. Tengo una categoría que es abeliana. Después, ¿qué voy a hacer?
voy a considerar la categoría estable. Yo sé que la categoría estable tiene que ser triangulada, ¿sí? Y aquí se utiliza, es muy común en teoría de representaciones utilizar este tipo de carcajes con relaciones porque nos da una fuente de ejemplos si utilizamos esta teoría, ¿no? La teoría de Flanders-Royten, que es una técnica muy poderosa para construir ejemplos. ¿Y qué nos permite hacer esta teoría? Bueno, tú estás hablando de módulos, ¿sí? Pero esta teoría te permite de alguna manera ver, ¿no? Visualizar. Esto que está aquí es como un esquema donde cada puntito corresponde a un módulo inescindible en esa categoría de módulos. Y cada flechita corresponde a un morfismo irreducible entre dos inescindibles. Ajá. Entonces, de alguna manera estamos pues codificando a todos, estamos conociendo a los inescindibles y los morfismos que hay entre inescindibles. ¿Ok? Bien. Y bueno, en esta categoría pues voy a hacer el último paso, que es considerar subcategorías cerradas por extensiones. Bien, entonces primero voy a considerar X, que va a ser esta línea de acá, bueno, y esta de acá. O sea, solo estoy describiendo los módulos inescindibles. Tendría que tomar sumas finitas y después sumandos, ¿sí? Pero solo voy a decir quiénes son los inescindibles. Voy a considerar B1, cuyos objetos inescindibles son este pedacito de acá, todo este como trapecio. B2, cuyos módulos inescindibles son este de acá, ¿sí? Y por último, C, que va a ser como la unión de estos dos, ¿no? Pero de manera aditiva, ¿sí? O sea, sus objetos inescindibles es todo este pedazo junto con la estrella de acá. Ok, bueno, ¿qué pasa? Que este C es una subcategoría cerrada por extensiones, en esa categoría triangulada. Entonces, por la teoría, obtengo que C es una categoría extriangulada y por las caracterizaciones anteriores no es ni triangulada ni exacta. ¿Okay? Entonces, esta es una herramienta de conseguir categorías extrianguladas y muy rara vez, en el último paso, te sale triangulada. ¿Sí? Bien. Ahora, tal vez nos podríamos preguntar qué pasa con los cocientes. En los cocientes pasa como que algo muy, muy raro, ¿no? Cuando pensamos en un cociente podríamos decir, bueno, es que estoy identificando cosas. Tal vez un objeto que no era cero bajo un cociente se hace cero. Tal vez un morfismo que era un monomorfismo bajo un cociente ya pierde esa propiedad. Pero cuando hacemos cocientes con categorías o con ideales que son homológicamente ricos, podemos obtener incluso más contexto que el original. Bueno, para ejemplificarlo, este es como el primer resultado que se conoce de cocientes, donde te dice, tienes una categoría extriangulada y tómate algo que viva entre esta intersección, los proyectivos y los inyectivos. ¿Sí? Entonces, tomas este ideal, ¿sí? Y consideras la categoría cociente. ¿Qué nos dice la teoría que se ha desarrollado para categorías extrianguladas? Que este cociente es de nuevo extriangulado. Pero es un caso muy, muy particular. O sea, estamos pidiendo cosas muy, muy fuertes, ¿no? Que el ideal se meta en esta clase, en esta intersección. Por ejemplo, en el caso anterior, pues aquí teníamos la categoría triangulada, la estable, y el único objeto proyectivo inyectivo es este que está aquí. Entonces, si yo agarro y lo quito, pues obtengo que este cociente queda determinado por esta parte. Y por la teoría sé que es extriangulada. ¿Okay? Bueno, hay otro tipo de subcategorías que, bueno, las voy a mencionar porque son interesantes en este sentido de que pues no tienen como que esta condición, ¿no? Es como algo distinto que podemos trabajar. Por ejemplo, las categorías N-cluster tilting, ¿sí? Algunas categorías extrianguladas, cuando queremos trabajar en ellas, admiten lo que son grupos de extensiones altos, ¿no? Por ejemplo, en módulos, si tenemos el X1, pues por ahí existe una asociación exacta larga donde puedo conectarnos con el X2, X3 y así sucesivamente, pero en trianguladas no siempre pasa. Entonces, digamos que estoy en ese contexto donde sí tengo grupos de extensiones altos. Entonces, ahí tiene sentido esta definición, ¿sí? Si consideramos una subcategoría, decimos que es N-cluster tilting si es funtorialmente finita. Eso quiere decir que la subcategoría de alguna manera te domina tu categoría, ¿no? Cualquier objeto lo puedes aproximar por X preenvolventes o X precubrientes, ¿sí? Y segundo, debes pedir que esta igualdad se cumpla. Esta igualdad de acá se determina usando complementos ortogonales respecto a esos grupos de extensión. Y después vas a considerar pues una intersección. ¿Ok?
bueno, bajo estas dos condiciones, pues decimos que la categoría es n cluster tilting. Y bueno, ¿y qué pasa si tú haces un cociente con este tipo de subcategorías? Bueno, se probó que cuando justo es 2 cluster tilting, ni siquiera pidiéndole un índice muy alto, solo 2 cluster tilting, si tú haces el cociente obtienes una categoría abeliana. Y es algo bastante sorprendente porque estabas en algo extriangulado, que quizá no tenías nada de estructura, pero el cociente te está saliendo incluso con una estructura homológicamente más rica, ¿sí? Y bueno, podríamos pensar qué pasa cuando tomas índices más altos, ¿no? En un trabajo reciente con el doctor Octavio Mendoza, la doctora Corina Sáenz, el doctor Valente Santiago, estuvimos estudiando cocientes que involucraban n-cluster tilting, pero para índices más altos. Y en el ejemplo anterior, pues se puede encontrar un cociente así. ¿Sí? Este de aquí corresponde a objetos que admitan corresolución respecto a X de dimensión a lo más 2. Esto se puede probar que es extriangulado. Entonces, cuando tomas el cociente, se pudo probar que este cociente admite una estructura exacta que no es abeliana. Entonces, de nuevo, estoy haciendo un cociente con una subcategoría y el cociente me está saliendo con más estructura de lo que tenía originalmente. ¿Okay? Entonces, lo vuelve bastante interesante. Bien. Y bueno, solo para terminar, permítanme platicarles sobre algún tipo de pruebas de temas que hay sobre este tipo de categorías extrianguladas, ¿sí? Hay bastantes temas. Uno que les quiero platicar tiene que ver con subfuntores cerrados, ¿no? Ok, bueno, antes de empezar con esto, pues quería como que tratar de darles como hacerles ver como esas ventajas o desventajas cuando estamos trabajando en un contexto más general. Hay una ventaja, ¿no? Que si tú tienes un resultado y ese resultado con una prueba funciona, estás abarcando muchos contextos a la vez, con una sola prueba, ¿no? Pero claro, hay desventaja porque podría pasar que las pruebas que tú conoces pues ya no funcionan en ese contexto más general, ¿no? Pero a la vez es ventaja porque reta la imaginación a crear pruebas nuevas, ¿sí? Y ese es uno de los casos para este tema. Por ejemplo, acá, dado una categoría abeliana, aquí pues podemos hablar de un bifuntor. Bueno, podemos considerar, por ejemplo, extensiones de Yoneda, ¿no? Para poder definir este primer grupo de extensión. Y puedo considerar F un subfuntor. Bueno, consiste en, dados dos objetos, tú los puedes aquí colocar, te va a dar un grupo abeliano. F de los mismos objetos debe estar contenido, ¿no? Es subgrupo. Además, cuando tú tomas la operación y restringes, pues concuerda con la operación original, la que tú tenías. ¿Okay? Eso es subfuntor. Ahora, hay una especie muy particular de subfuntores que son interesantes, que son los cerrados. ¿Sí? Hay varias condiciones equivalentes. Dentro de ella, pues está esta, ¿no? Que composición de deflaciones, pero ahora desde el punto de vista del subfuntor, vuelve a ser una deflación. ¿Sí? Podría pasar que pues tomo 2, hago la composición y no me sale dentro de la estructura del subfuntor. De alguna manera pues estoy escogiendo de esas extensiones que tengo en toda mi categoría, pues de nuevo una subclase. ¿Okay? Entonces voy a pedir eso. Bueno, esa condición es equivalente a que pase lo análogo, pero ahora para inflaciones. Si tomas 2 inflaciones respecto a ese subfuntor, la composición vuelve a ser una inflación respecto al subfuntor. ¿Okay? Y por último, la más interesante de todas es esta. Si tú tienes una categoría y consideras a todas las conflaciones, ¿no? Las conflaciones pues son todas, ¿no? Inflaciones y deflaciones, las parejitas. Sucede que puedes probar que A admite una estructura exacta, ¿no? Entonces, de nuevo, es un método para poder conseguir categorías exactas, ¿no? A través de subfuntores cerrados. ¿Ok? Bien. Bien. Hay otra caracterización que tiene que ver con esta propiedad, ¿no? La propiedad del lema del 3×3. Estoy en una categoría abeliana y voy a suponer que este primer renglón, este tercer renglón y todas las columnas son F extensiones, ¿no? Es algo que vive dentro de la estructura de mi subfuntor. Ajá. El lema del 3×3 me dice, bueno, estás encerrando de alguna manera a esta sucesión
Entonces, la de en medio, el segundo renglón, también tiene que ser una F extensión. ¿Sí? De alguna manera, ¿qué estamos haciendo? Que construcciones que conocemos pedimos que se vuelvan a quedar dentro de la subestructura, ¿no? Dentro del subfuntor. ¿Ok? Y bueno, en un trabajo de Buan prueba que en categorías abelianas, si tú consideras un subfuntor, el subfuntor es cerrado si y solo si las F extensiones satisfacen la propiedad del lema del 3×3. ¿Sí? Cuando él hace la prueba, pues utiliza una técnica muy sofisticada que es parte de toda la teoría que hay de categorías exactas, ¿no? Que es este teorema de inversión de Frey-Mitchell. ¿Sí? De alguna manera lo que hace es tomo una categoría exacta, la voy a ver dentro de una categoría abeliana, ¿sí? Por ahí voy a tener una compatibilidad de las conflaciones y las sucesiones exactas cortas de esta nueva categoría, tomo mi diagrama, lo traslado, lo resuelvo allá y me regreso con la prueba. ¿Okay? Bien. Y bueno, hace poco, el año pasado, Juan Camilo Cala, un chico que está estudiando su doctorado aquí, probó también el mismo resultado, pero sin utilizar el teorema de inversión. Y podríamos preguntarnos cómo es que lo hace. Bueno, él considera que, está trabajando con sucesiones exactas cortas y lo que pasa en esto es que este de aquí es un monomorfismo y este de aquí es un epimorfismo. Entonces, cuando tienes eso, hay una propiedad de cancelación, ¿no? De alguna manera, cuando compones. Entonces, a través de ese tipo de propiedades que involucran ahora este tipo de estructuras de asociaciones exactas cortas, él pudo dar la vuelta y no tuvo que utilizar el teorema de inversión. ¿Bien? Ok. Entonces, podríamos preguntarnos acerca de subfuntores cerrados, pero ahora para categorías extrianguladas. ¿Ok? De alguna manera, pues utilizan un bifuntor. Bueno, eso sí lo tengo por definición de categoría extriangulada. También se puede dar la noción de subfuntor justo para ese bifuntor que aparece en la definición. Y esta parte de subfuntores cerrados también se puede caracterizar de esta manera, solo que en el último, el conjunto de SF conflaciones te da una estructura extriangulada. ¿Sí? Es la única diferencia. Y bueno, podríamos preguntarnos, oye, ¿pero qué pasa con el lema del 3×3? Pero ahora viéndolo en categorías extrianguladas, ¿será cierto que aún así hay una caracterización? Y la respuesta es sí. ¿Sí? De hecho, este año, Juan Camilo Cala y Shaira Hernández es una chica que está haciendo su doctorado con el profesor Octavio Mendoza, ellos pudieron probar que esta propiedad del lema del 3×3 es equivalente a la condición de ser cerrado para un subfuntor de E. ¿Okay? Y bueno, podríamos preguntarnos cómo lo hicieron, ¿no? Hay dos cuestiones bastante interesantes en las pruebas anteriores. La primera es que en esta es fundamental usar el teorema de inversión, en el de Buan, pero no hay un análogo del teorema de inversión para categorías extrianguladas. De hecho, ni siquiera se tiene conocimiento inmersión a qué. Se conjetura que podría ser de una extriangulada, verla inmersa en una triangulada, pero no hay prueba y no hay ejemplo, ¿no? Ok, entonces, pues no podían usar pues, este teorema de inversión porque no existe, ¿no? Y segundo, en la prueba que hace Juan Camilo para la versión abeliana, la estructura de las conflaciones es más rica, ¿no? Este es mono y este es epi. Pero cuando yo me fijo en los C-triángulos no tengo eso, ¿no? Las inflaciones no tienen que ser mono y las deflaciones tampoco tienen que ser epi. Entonces lo que hicieron fue utilizar esta interpretación que les di al principio del bifuntor y a través de puras construcciones tipo push-out, pull-back pudieron darle vuelta a ese problema. Y bueno, déjenme platicarles un poquito nada más de la bibliografía. En el primer trabajo, pues es la prueba que hace Buan, donde utiliza el teorema de inversión. En la segunda, pues es todo un compendio de todo lo que se debe saber sobre categorías exactas. En la tercera, pues viene la prueba que hace Juan Camilo. En este cuarto, viene un poquito más sobre cocientes que te van a dar abelianos en categorías extrianguladas. Y este último es el paper que ha logrado desarrollar toda esta teoría alrededor. Muchas gracias.
¿Hay preguntas para Mindy? Hola, Mindy, gracias. ¿Sabes si se pueden usar o se han usado las categorías extranguladas para categorificar esta operación de borrar variables congeladas en álgebras de conglomerado? Sí, sí, creo que hay una relación con ese tema. De hecho, el año pasado, Faber y Preslen trabajaron sobre hacer tipo de reducción en extrianguladas que involucran esas variables. ¿Una otra pregunta? Bueno, y estas categorías como que dependen de elegir un subfuntor del X, ¿no? Sí, Puedes tener como dos estructuras extrianguladas diferentes en la misma categoría eligiendo dos. sí. Principalmente la estructura que te determina es el bifuntor. El bifuntor juega un papel súper importante. Con el bifuntor de acá, ay, con el bifuntor puedes ver los triángulos, ¿no? Entonces, una categoría que admita distintos bifuntores, cada bifuntor te va a determinar una clase de triángulos. Entonces, hay ejemplos de categorías que pueden admitir distintas estructuras extrianguladas. Gracias. Sí. Las categorías exactas, pues, creo que las inventó Cullen para definir la teoría K de las Sí, categorías sí, exactas. ¿También se estudia la de las extrianguladas? ¿Hay una definición de teoría K de una categoría extriangulada? de una categoría K. Teoría K de una categoría extriangulada, así como hay para exactas y de Ajá, hecho también ok. para trianguladas. ¿No? O sea, No sabré decirte, pero posiblemente sí. ¿Una otra pregunta? No hay más preguntas, démosle las gracias a Miguel, ¿no?